Cuando Tauro deja de fiarse incluso de su propia sombra, el universo entero parece detenerse en un silencio mineral. La Tierra deja de ser refugio y se convierte en territorio de vigilancia. Ningún signo zodiacal conoce tan profundamente el valor de la estabilidad como Tauro, porque su alma fue moldeada para construir fortalezas donde otros apenas levantan refugios temporales. Pero precisamente por eso, cuando la desconfianza entra en su reino interior, lo hace como una grieta sísmica que amenaza pilares antiguos. Tauro no sospecha de manera ligera. No es un signo que viva buscando traiciones ni fantasmas ocultos. Su naturaleza está diseñada para creer en lo tangible, en la continuidad, en las promesas que se sostienen con hechos y no con palabras efímeras. Sin embargo, cuando siente que algo rompe la armonía de su territorio emocional, despierta una fuerza ancestral semejante a un toro sagrado defendiendo el último templo de su reino. En ese estado, Tauro observa todo. Analiza silencios, miradas, cambios mínimos de energía. El mismo ser paciente que antes ofrecía calma se transforma en un guardián impenetrable. La confianza, para Tauro, no es un juego social, es un pacto sagrado. Y cuando percibe una fractura, aunque sea pequeña, algo profundo comienza a endurecerse. Su sombra se vuelve símbolo de amenaza porque Tauro entiende que el verdadero peligro no siempre viene desde fuera. Sabe que el apego puede convertirse en prisión, que la lealtad puede volverse ceguera y que la estabilidad también puede encadenar. Entonces comienza una batalla silenciosa entre su necesidad de confiar y su instinto de supervivencia emocional. Astrológicamente, este fenómeno nace del dominio de Venus sobre Tauro. Venus no solo gobierna el amor y la belleza, también rige el valor. Tauro necesita sentir valor real en aquello que protege. Cuando pierde la certeza sobre lo que vale la pena conservar, todo su mundo interior entra en tensión. Su desconfianza no es paranoia, es una forma extrema de autoprotección nacida del miedo a invertir el alma en un terreno inseguro. Hay momentos en los que Tauro parece convertirse en montaña. Inmóvil. Frío. Distante. Pero bajo esa roca aparente habita un volcán emocional gigantesco. Lo que muchos interpretan como indiferencia es en realidad una guerra interna feroz. Tauro recuerda cada decepción como si estuviera grabada en piedra. No olvida fácilmente porque cada herida amenaza la estructura que tardó años en construir. Cuando no se fía ni de su sombra, desarrolla una intuición casi salvaje. Puede detectar incoherencias invisibles para otros signos. Se vuelve reservado, estratégico y profundamente selectivo. El mundo deja de ser un lugar inocente y pasa a convertirse en un tablero donde cada movimiento debe medirse con precisión. Sin embargo, existe algo heroico en esa oscuridad. Tauro jamás abandona su búsqueda de verdad. Aunque cierre puertas, aunque levante murallas, aunque desaparezca en el silencio más absoluto, en el fondo sigue anhelando encontrar algo auténtico. Su espíritu no fue creado para vivir eternamente desconfiando, fue creado para construir imperios duraderos sobre cimientos incorruptibles. Por eso, cuando Tauro atraviesa esta etapa, se convierte en un alquimista emocional. Destruye ilusiones para separar lo verdadero de lo falso. Arranca máscaras. Examina promesas. Pone a prueba vínculos. Y aunque el proceso puede volverlo duro, también lo vuelve sabio. Comprende que no toda compañía merece acceso a su reino interior. Existe una dimensión épica en ese aislamiento. Tauro parece un monarca antiguo recorriendo pasillos vacíos de un castillo asediado, sosteniendo una antorcha mientras escucha ecos de antiguas traiciones. Pero incluso en medio de la tormenta conserva una virtud inmensa, la resistencia. Otros signos se quiebran rápidamente ante la decepción. Tauro no. Tauro resiste. ¿Se endurece? Sí, pero continúa avanzando. Puede tardar en volver a confiar, puede encerrarse en un silencio casi legendario, pero nunca deja de buscar estabilidad verdadera. Su espíritu pertenece al elemento tierra, y la tierra siempre encuentra la manera de regenerarse después del invierno. Cuando finalmente vuelve a confiar, lo hace con una fuerza incomparable. Porque Tauro no entrega fragmentos, entrega raíces. Y quien logra atravesar el muro de su desconfianza descubre una lealtad casi mitológica, una presencia capaz de permanecer incluso cuando todo alrededor se derrumba. La sombra que antes parecía enemiga termina revelando una verdad profunda: Tauro no teme al mundo, teme desperdiciar su alma en aquello que no merece su eternidad.
Existe un aspecto menos visible en la desconfianza de Tauro que rara vez se comprende desde fuera. No se trata únicamente de protegerse de posibles engaños, sino de preservar una visión sagrada del mundo. Tauro es un signo que necesita creer que ciertas cosas pueden permanecer. Mientras otros aceptan el cambio como una ley inevitable, Tauro invierte energía, tiempo y alma en consolidar aquello que considera valioso. Cuando esa convicción se tambalea, no solo se cuestiona a las personas o las circunstancias, se cuestiona la propia arquitectura de la realidad. En esos periodos, la energía taurina entra en una especie de exilio interior. El alma se retira a fortalezas invisibles donde nadie puede acceder fácilmente. Desde fuera parece inmovilidad, pero en realidad se está produciendo una reconstrucción profunda. Como los antiguos reyes que desaparecían de la vista de sus ejércitos antes de regresar con una estrategia renovada, Tauro utiliza el aislamiento para examinar cada piedra de su castillo interior. Bajo la influencia de la tierra fija, este signo posee una relación muy particular con el tiempo. Mientras otros reaccionan de forma inmediata a las decepciones, Tauro puede tardar mucho en admitir que algo no funciona. Su resistencia natural lo impulsa a sostener estructuras incluso cuando ya muestran señales de desgaste. Por eso, cuando finalmente llega la desconfianza, suele hacerlo después de una larga acumulación de indicios ignorados, justificados o soportados en silencio. Entonces aparece una transformación épica. El guardián de la estabilidad se convierte en el juez de la autenticidad. Todo aquello que antes era aceptado sin demasiadas dudas comienza a ser sometido a una prueba rigurosa. Las palabras pierden importancia. Las promesas dejan de impresionar. Solo los actos sobreviven al escrutinio de una conciencia que busca recuperar la certeza perdida. Es en ese momento cuando emerge una de las mayores fortalezas ocultas de Tauro, su capacidad para sobrevivir a las desilusiones sin perder completamente la fe en la vida. Puede perder confianza en personas concretas. Puede cerrar capítulos enteros. Puede derribar puentes que parecían eternos. Sin embargo, en algún lugar de su espíritu permanece encendida una llama silenciosa que sigue creyendo en la posibilidad de encontrar algo verdadero. La mitología simbólica de Tauro siempre ha estado asociada a criaturas de poder inmenso. El toro representa fuerza, fertilidad, persistencia y soberanía. Pero existe otro significado más profundo. El toro no embiste constantemente, reserva su energía. Observa. Evalúa. Espera. Solo actúa cuando considera que ha llegado el momento decisivo. De manera semejante, cuando Tauro no se fía ni de su sombra, comienza a acumular información, experiencias y certezas hasta alcanzar una conclusión definitiva. Por eso resulta tan difícil modificar una decisión tomada en ese estado. La conclusión no surge de un impulso pasajero. Nace de una larga travesía interior. Es el resultado de innumerables observaciones, intuiciones y reflexiones acumuladas durante semanas, meses o incluso años. Astrológicamente también existe una conexión importante con el valor personal. Cuando Tauro desconfía profundamente, no solo está evaluando a los demás, está redefiniendo lo que merece formar parte de su vida. La pregunta invisible que guía ese proceso no gira alrededor del miedo, sino alrededor de la dignidad. ¿Qué merece ser conservado? ¿Qué merece ser protegido? ¿Qué merece ocupar espacio en un reino construido con tanto esfuerzo? Esa búsqueda puede volverlo extraordinariamente selectivo. Personas, proyectos, sueños y alianzas deben demostrar su solidez antes de recibir acceso a su mundo interior. Lejos de ser una actitud negativa, se convierte en una forma de sabiduría adquirida a través de la experiencia. Existe además una dimensión espiritual en esta etapa. La desconfianza obliga a Tauro a descubrir recursos que normalmente permanecen dormidos. Aprende a depender menos de las certezas externas y más de su propia percepción. Descubre que la seguridad absoluta es una ilusión y que la verdadera fortaleza nace de la capacidad para mantenerse firme incluso cuando el terreno parece incierto. Así, lo que comenzó como una crisis termina convirtiéndose en una iniciación. El mismo Tauro que desconfiaba de todo emerge transformado. Más prudente, pero también más consciente. Más reservado, pero también más poderoso. Más difícil de impresionar, aunque mucho más capaz de reconocer el valor auténtico cuando aparece. Al final de la travesía, la sombra deja de ser una amenaza. Se convierte en una maestra.
Porque la oscuridad que obligó a mirar con cautela también enseñó a distinguir el oro verdadero de los espejismos. Y cuando Tauro alcanza esa comprensión, recupera algo más valioso que la confianza ciega, recupera una confianza lúcida, firme como una montaña, serena como la tierra después de la tormenta y tan resistente como los antiguos reinos que sobreviven al paso de los siglos. Hay una dimensión todavía más profunda en la desconfianza de Tauro que pocas veces se explora, su relación con el destino. Cuando este signo deja de fiarse incluso de su propia sombra, no solo está reaccionando ante acontecimientos concretos, está enfrentándose a una antigua batalla entre el control y la incertidumbre. Tauro pertenece a la tierra fija, el territorio zodiacal donde todo busca permanecer, consolidarse y adquirir forma duradera. Sin embargo, la vida posee una naturaleza cambiante que desafía constantemente esa necesidad de permanencia. En ciertos momentos, Tauro descubre que ni la previsión más cuidadosa puede evitar todas las tormentas. Esa revelación suele ser incómoda porque contradice una de sus convicciones más profundas, la idea de que el esfuerzo, la lealtad y la constancia deberían producir seguridad. Cuando la realidad no responde a esa lógica, nace una crisis silenciosa que va mucho más allá de la simple desconfianza. Es entonces cuando aparece una figura simbólica poderosa dentro de la psicología taurina, el constructor que contempla las ruinas de su propia obra. No porque haya fracasado, sino porque comprende que incluso las estructuras más sólidas deben renovarse. La desconfianza se convierte así en el fuego que obliga a reconstruir lo que parecía definitivo. Desde una perspectiva astrológica, esta etapa suele estar relacionada con una maduración profunda del principio venusino. Venus no representa únicamente placer, afecto o armonía. También simboliza la capacidad de discernir el verdadero valor de las cosas. Cuando Tauro atraviesa periodos de extrema cautela, está aprendiendo una lección esencial: no todo lo que parece valioso posee valor real, y no todo lo que promete permanencia está destinado a durar. Por eso, durante estos ciclos, se vuelve menos impresionable. Lo superficial pierde influencia. Los gestos grandiosos dejan de tener efecto. Las palabras brillantes se desvanecen rápidamente. Solo permanece aquello que demuestra consistencia a lo largo del tiempo. Existe además una tendencia poco comentada. Cuando Tauro sospecha de todo, desarrolla una extraordinaria capacidad para observar patrones. Comienza a detectar repeticiones, comportamientos cíclicos y contradicciones que antes permanecían ocultas. Es como si el guardián del reino adquiriera una visión más aguda durante la noche que durante el día. En términos épicos, se asemeja al centinela que vigila una frontera durante años hasta aprender a reconocer cada sonido del bosque, cada movimiento del viento y cada señal que anuncia una amenaza real. Lo que parecía simple desconfianza acaba transformándose en sabiduría estratégica. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste en aprender a desconfiar. Esa parte resulta relativamente sencilla para Tauro una vez que ha sido decepcionado. El desafío auténtico consiste en evitar que la desconfianza se convierta en una prisión permanente. La tierra demasiado endurecida deja de ser fértil. Un castillo cuyas puertas jamás se abren termina convirtiéndose en una tumba. Y un corazón que solo busca protección puede olvidar su capacidad para experimentar plenitud. Por eso la evolución más elevada de Tauro no consiste en levantar murallas infinitas, sino en desarrollar discernimiento. La diferencia es enorme. La muralla rechaza todo. El discernimiento selecciona. La muralla nace del miedo. El discernimiento nace de la experiencia. La muralla aísla. El discernimiento protege sin impedir el crecimiento. Cuando Tauro alcanza esa comprensión, algo extraordinario sucede. Ya no necesita vigilar cada sombra porque ha fortalecido el centro de su reino interior. Comprende que la verdadera seguridad no depende exclusivamente de factores externos. Depende también de la confianza en su propia capacidad para enfrentar cualquier desafío que aparezca. Entonces emerge una versión más poderosa de este signo. Una figura serena que no necesita demostrar fuerza porque la encarna. Una presencia que no se precipita hacia las conclusiones, pero tampoco ignora las señales. Un espíritu que ha aprendido a distinguir entre prudencia y temor. En ese punto, la antigua desconfianza se transforma en autoridad interior. Tauro deja de reaccionar constantemente al comportamiento ajeno y comienza a gobernarse desde sus propios principios. Ya no busca desesperadamente garantías absolutas porque entiende que ninguna existe. Lo que existe es la fortaleza adquirida a través de las pruebas.
Y es precisamente ahí donde aparece la grandeza de su viaje. Porque cada sospecha superada, cada decepción comprendida y cada muro derribado contribuyen a la construcción de algo mucho más sólido que la confianza ingenua. Contribuyen a la formación de una soberanía interior que no depende de circunstancias cambiantes. La sombra que antes parecía una amenaza termina revelándose como una compañera de aprendizaje. Gracias a ella, Tauro descubre territorios de sí mismo que jamás habría explorado en tiempos de calma. Descubre recursos ocultos, reservas inesperadas de resistencia y una capacidad inmensa para reconstruirse. Así, el guardián que un día vigiló con recelo cada rincón de su reino acaba convirtiéndose en un monarca interior capaz de contemplar el horizonte sin temor. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque ha comprendido que su verdadera fortaleza nunca estuvo en las murallas, sino en la inquebrantable solidez de su espíritu. Hay un momento especialmente significativo en la travesía de Tauro cuando la desconfianza ha alcanzado su punto máximo y, sin embargo, ninguna respuesta definitiva ha llegado todavía. Es una etapa que rara vez se describe, porque sucede lejos de la mirada de los demás. No es el instante de la ruptura ni el de la reconstrucción. Es el largo periodo intermedio en el que el alma taurina permanece suspendida entre lo que fue y lo que podría llegar a ser. En ese territorio incierto, Tauro experimenta una de las pruebas más complejas de su naturaleza astrológica. Acostumbrado a caminar sobre terrenos firmes, debe aprender a avanzar sin mapas completamente fiables. El signo que normalmente encuentra fuerza en las certezas se ve obligado a descubrir recursos ocultos en medio de las dudas. Esta experiencia tiene una dimensión profundamente iniciática. Como los antiguos héroes que debían atravesar desiertos, montañas o mares desconocidos antes de reclamar su verdadera corona, Tauro atraviesa un paisaje interior donde las referencias habituales dejan de funcionar. Las viejas seguridades ya no bastan, pero las nuevas todavía no han nacido. Es entonces cuando aparece uno de los mayores dones de este signo, la paciencia estratégica. Mientras otros buscan soluciones inmediatas para aliviar la incomodidad, Tauro posee la capacidad de soportar largos periodos de observación. Aunque sufra internamente, rara vez se precipita cuando percibe que aún faltan piezas por comprender. Desde una perspectiva simbólica, esta etapa recuerda a los grandes robles durante el invierno. A simple vista parecen inmóviles. Incluso podrían parecer debilitados. Sin embargo, bajo la superficie se está produciendo un proceso silencioso de conservación de energía y fortalecimiento de raíces. Lo mismo ocurre con Tauro cuando atraviesa fases de profunda desconfianza. Gran parte de su transformación sucede en lugares invisibles. Durante ese proceso también emerge una característica poco reconocida, la enorme memoria emocional del signo. Tauro no almacena únicamente recuerdos. Conserva sensaciones, atmósferas, intuiciones y detalles que otros habrían olvidado hace tiempo. Esa memoria se convierte en una biblioteca interna donde consulta experiencias pasadas para interpretar los acontecimientos presentes. Sin embargo, existe un riesgo asociado a este don. Cuando la desconfianza domina completamente la escena, Tauro puede quedar atrapado entre recuerdos antiguos y señales actuales. Puede observar el presente a través de las heridas del pasado. Es aquí donde aparece una batalla épica de enorme importancia, distinguir entre la intuición auténtica y los ecos de antiguas decepciones. No se trata de una lucha menor. Es una confrontación entre dos fuerzas poderosas. Por un lado, el instinto protector que desea evitar cualquier daño futuro. Por otro, la sabiduría que comprende que ninguna experiencia nueva debería ser juzgada únicamente por los errores de tiempos anteriores. La evolución espiritual de Tauro depende en gran medida de esta comprensión. Porque llega un momento en el que la verdadera fortaleza ya no consiste en protegerse de todo, sino en desarrollar la capacidad de reconocer qué merece confianza y qué no. En la tradición simbólica del zodiaco, Tauro representa la consolidación de la vida. Después del impulso inicial de la creación, llega el momento de echar raíces, construir, nutrir y preservar. Por eso las crisis de confianza tienen un impacto tan profundo en este signo. No amenazan únicamente vínculos o proyectos. Amenazan la sensación de continuidad sobre la que descansa gran parte de su visión del mundo. Pero precisamente por eso sus victorias interiores poseen una grandeza extraordinaria. Cada vez que Tauro supera una decepción sin endurecer completamente el corazón, conquista un territorio de madurez que pocos alcanzan. Cada vez que logra mantener su nobleza sin caer en la ingenuidad, se acerca a una versión más elevada de sí mismo.
Existe también una transformación relacionada con el poder personal. Al principio, la seguridad de Tauro suele apoyarse en aquello que puede tocar, construir o conservar. Con el tiempo descubre algo mucho más profundo: la verdadera estabilidad nace de la capacidad para permanecer fiel a los propios valores incluso cuando las circunstancias cambian. Ese descubrimiento altera por completo su relación con la desconfianza. Ya no necesita controlar cada detalle para sentirse seguro. Ya no necesita respuestas inmediatas para mantener la calma. Comienza a comprender que su fortaleza no depende de la ausencia de incertidumbre, sino de su capacidad para mantenerse firme en medio de ella. Entonces surge una figura majestuosa en el horizonte de su evolución. Ya no es el guardián que vigila constantemente las murallas. Es el soberano que ha aprendido a gobernar incluso durante las tormentas. Las sombras continúan existiendo, pero ya no dictan sus decisiones. Las dudas aparecen, pero no paralizan su marcha. La montaña sigue siendo montaña aunque las nubes oculten temporalmente su cima. De la misma manera, Tauro descubre que su esencia permanece intacta incluso durante los periodos más confusos. Y cuando esa certeza se instala definitivamente en su interior, la desconfianza deja de ser una carga para convertirse en una herramienta de discernimiento. Así concluye una de las lecciones más profundas de este signo. No se trata de aprender a desconfiar mejor. Se trata de alcanzar una fortaleza tan sólida que ni siquiera la incertidumbre sea capaz de arrebatar la paz conquistada. En ese punto, el antiguo guerrero de la tierra comprende que su mayor tesoro nunca fueron las murallas que construyó alrededor de su reino, sino la indestructible grandeza que edificó dentro de sí mismo. Existe una faceta particularmente compleja en Tauro cuando la desconfianza ha echado raíces profundas: su relación con el silencio. No se trata simplemente de callar. En la naturaleza taurina, el silencio puede convertirse en un lenguaje completo, una fortaleza invisible y una forma de poder. Mientras otros signos reaccionan de manera inmediata, expresan sus sospechas o buscan confrontaciones directas, Tauro suele retirarse a una región interior donde las palabras son sustituidas por la observación. En esos periodos, el tiempo adquiere una importancia extraordinaria. Tauro comprende instintivamente algo que muchos olvidan: la verdad posee una tendencia natural a revelarse. No siempre de forma rápida, no siempre de manera espectacular, pero sí con una persistencia casi geológica. Por eso, cuando deja de fiarse de su sombra, no necesariamente inicia una guerra abierta. Con frecuencia se convierte en testigo. Observa cómo las acciones terminan confirmando o desmintiendo aquello que sus intuiciones comenzaron a sospechar. Hay una grandeza épica en esta actitud. Recuerda a los antiguos guardianes de montañas sagradas que permanecían inmóviles durante años mientras las estaciones cambiaban a su alrededor. La fuerza no estaba en la velocidad de sus movimientos, sino en la profundidad de su permanencia. Tauro, en sus momentos más característicos, encarna precisamente ese poder. Sin embargo, esta misma capacidad encierra una paradoja. Cuanto más observa, más descubre. Cuanto más descubre, más selectivo se vuelve. Y cuanto más selectivo se vuelve, más pequeño puede parecer su círculo de confianza. No porque desprecie a los demás, sino porque su comprensión del valor se vuelve cada vez más exigente. Desde una perspectiva astrológica, esto guarda relación con una característica esencial del signo: la búsqueda de calidad por encima de cantidad. Tauro no está diseñado para acumular experiencias vacías ni relaciones superficiales. Su energía busca profundidad, consistencia y permanencia. Cuando la desconfianza aparece, esta tendencia se intensifica. El alma taurina comienza a eliminar lo accesorio para concentrarse únicamente en aquello que considera auténtico. Es entonces cuando surge una transformación poco visible pero muy poderosa. La atención deja de centrarse exclusivamente en el comportamiento ajeno y empieza a dirigirse hacia el propio interior. Tauro comienza a preguntarse qué valores son verdaderamente irrenunciables, qué principios sostienen su existencia y qué partes de sí mismo han permanecido inalterables a pesar de todas las tormentas. Ese descubrimiento marca una diferencia fundamental. Porque mientras la desconfianza inicial suele estar enfocada en factores externos, la madurez posterior conduce hacia una confianza más profunda en los propios cimientos internos. En términos simbólicos, es como si un reino que durante años dependió de murallas gigantescas descubriera que su verdadera fuerza reside en la lealtad de sus habitantes, en la solidez de sus tradiciones y en la legitimidad de su corona. Las defensas siguen existiendo, pero ya no constituyen el único soporte de la seguridad.
También aparece otra enseñanza que rara vez se menciona. Cuando Tauro atraviesa largas etapas de desconfianza, desarrolla una sensibilidad especial hacia la coherencia. No le impresionan las declaraciones grandiosas ni las promesas espectaculares. Lo que realmente capta su atención es la alineación entre pensamiento, palabra y acción. Por eso, una vez que ha cruzado ciertas experiencias transformadoras, comienza a valorar de manera extraordinaria la integridad. La coherencia se convierte en una especie de tesoro espiritual. Allí donde otros observan detalles menores, Tauro percibe señales decisivas sobre la autenticidad de las personas, los proyectos y las situaciones. Esta capacidad puede convertirlo en un estratega formidable. La Tierra fija posee una visión a largo plazo que pocos signos igualan. Cuando la desconfianza es canalizada con sabiduría, deja de ser una carga y se transforma en una herramienta de discernimiento excepcional. Tauro aprende a leer procesos completos en lugar de episodios aislados. Comprende que el carácter verdadero se revela a través de la continuidad y no de momentos puntuales. Pero quizá la lección más elevada aparece cuando descubre que incluso la traición, la decepción o la incertidumbre pueden convertirse en maestros inesperados. No porque sean deseables, sino porque obligan a desarrollar capacidades que de otro modo permanecerían dormidas. La resistencia se fortalece. La intuición se afina. La paciencia se profundiza. El criterio madura. Y la identidad se vuelve más sólida. Lo que parecía una amenaza termina participando en la construcción de una conciencia más poderosa. Entonces la imagen de Tauro cambia por completo. Ya no es únicamente el guardián que protege tesoros. Se convierte en el sabio que comprende cuáles son los verdaderos tesoros. Ya no es solamente el constructor de fortalezas. Es el arquitecto de una estabilidad interior que ninguna tormenta puede destruir completamente. Y cuando alcanza ese nivel de comprensión, algo extraordinario sucede. La sombra deja de ser un objeto de sospecha. Incluso las zonas oscuras de la existencia encuentran un lugar dentro de una visión más amplia. Tauro comprende que la vida no consiste en eliminar toda incertidumbre, sino en desarrollar una fuerza capaz de caminar a través de ella sin perder la dignidad, la nobleza y la fidelidad a los propios principios. Así, el signo que una vez vigiló cada rincón de su reino termina descubriendo que la mayor conquista no era dominar el exterior, sino gobernar con serenidad el vasto e indestructible territorio de su propio espíritu. Hay una fase especialmente enigmática en la experiencia de Tauro cuando la desconfianza ya no está dirigida únicamente hacia el exterior, sino hacia las propias expectativas que durante años guiaron su camino. Este es uno de los territorios más profundos y menos explorados de la naturaleza taurina. No se trata simplemente de perder confianza en determinadas personas o situaciones, se trata de cuestionar antiguas convicciones sobre cómo debería funcionar la vida. Tauro suele construir su existencia sobre principios sólidos: esfuerzo, constancia, lealtad, paciencia y compromiso. Son pilares que considera fundamentales para alcanzar estabilidad y plenitud. Sin embargo, cuando atraviesa periodos prolongados de decepción o incertidumbre, surge una pregunta silenciosa que resuena en los salones más profundos de su reino interior: ¿qué ocurre cuando incluso los principios más nobles no producen los resultados esperados? Es entonces cuando comienza una auténtica epopeya espiritual. Muchos signos buscan respuestas rápidas. Tauro no. Su naturaleza terrestre lo impulsa a descender lentamente hacia las capas más profundas de cualquier experiencia. Allí donde otros solo observan los acontecimientos, Tauro intenta comprender las leyes ocultas que los gobiernan. Por eso sus crisis suelen ser largas, pero también extraordinariamente transformadoras. Durante esa travesía aparece un fenómeno muy particular. La energía que antes estaba dedicada a sostener estructuras externas empieza a dirigirse hacia la exploración interna. El constructor se convierte en explorador. El guardián se convierte en filósofo. El defensor de fortalezas materiales comienza a recorrer paisajes invisibles. Desde una perspectiva astrológica, este proceso representa una expansión de la conciencia venusina. Tauro descubre gradualmente que el valor auténtico no siempre coincide con aquello que parecía valioso en el pasado. Algunas certezas se derrumban. Algunas prioridades cambian. Algunas ambiciones pierden importancia. Lo que emerge de las ruinas no es debilidad, sino una comprensión más refinada de lo esencial. En este punto surge una cualidad extraordinaria: la capacidad de distinguir entre posesión y pertenencia.
Tauro suele desarrollar fuertes vínculos con personas, lugares, ideales y proyectos. Sin embargo, cuando la desconfianza alcanza niveles profundos, comprende que nada puede ser poseído de manera absoluta. Todo fluye, cambia y evoluciona. Lo único que permanece verdaderamente bajo su custodia es la integridad de su espíritu. Esta comprensión puede resultar dolorosa al principio, pero encierra una inmensa liberación. Porque cuando deja de intentar controlar aquello que inevitablemente cambia, comienza a concentrar su energía en aquello que sí puede fortalecer su carácter. Es entonces cuando aparece una de las versiones más poderosas de Tauro. Ya no necesita que el mundo confirme constantemente sus expectativas. Ya no depende tanto de garantías externas. Ya no basa toda su seguridad en la permanencia de circunstancias específicas. La fortaleza empieza a surgir desde un lugar mucho más profundo. En términos épicos, este momento se asemeja al de un antiguo soberano que, tras perder parte de sus dominios, descubre que la verdadera fuente de su autoridad nunca estuvo en las tierras conquistadas, sino en la sabiduría adquirida durante el camino. La corona cambia de significado. El poder cambia de significado. Incluso la victoria cambia de significado. La desconfianza también transforma la relación de Tauro con la soledad. Lo que inicialmente parecía aislamiento puede convertirse en un espacio de revelación. Lejos del ruido exterior, el signo de la Tierra aprende a escuchar corrientes más profundas de su propia conciencia. Descubre intuiciones que antes quedaban ocultas bajo la rutina. Percibe verdades que no dependen de opiniones ajenas. Aprende a reconocer su propia voz entre miles de influencias externas. Esta capacidad fortalece enormemente su independencia emocional. Paradójicamente, cuanto más aprende a sostenerse a sí mismo, más libre se vuelve para confiar. Porque la confianza deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una elección consciente. Ya no surge de la dependencia, sino de la fortaleza. Hay además una dimensión heroica relacionada con la perseverancia silenciosa. Tauro rara vez anuncia sus batallas interiores. Mientras otros relatan cada conflicto, él suele librar sus guerras más importantes en privado. Esto provoca que muchas personas subestimen la magnitud de las transformaciones que experimenta. Sin embargo, bajo una apariencia tranquila pueden estar produciéndose auténticas revoluciones interiores. Viejos temores son derrotados. Antiguas ilusiones son examinadas. Creencias limitantes son reemplazadas. Y poco a poco emerge una identidad más sólida y consciente. Al final de este proceso, la desconfianza ya no ocupa el papel central. Ha cumplido su función. Fue el invierno necesario para fortalecer las raíces. Fue la noche que obligó a desarrollar una visión más aguda. Fue la tormenta que reveló la resistencia de los cimientos. Entonces Tauro contempla el horizonte desde una perspectiva completamente distinta. No porque el mundo se haya vuelto más predecible. No porque todas las incertidumbres hayan desaparecido. Sino porque ha descubierto algo infinitamente más valioso, la capacidad de mantenerse firme incluso cuando las respuestas no son inmediatas, incluso cuando los caminos son inciertos y aun cuando las sombras siguen proyectándose sobre el sendero. Y en esa serenidad conquistada tras innumerables pruebas aparece la verdadera grandeza taurina, una fuerza tranquila, inamovible y luminosa que ya no necesita luchar contra cada sombra porque ha aprendido a caminar junto a ellas sin perder jamás el rumbo de su destino. Hay una dimensión todavía más profunda en la experiencia de Tauro cuando la desconfianza alcanza niveles extremos, la relación que mantiene con la propia esperanza. A menudo se piensa que el signo de la Tierra lucha principalmente por conservar bienes, relaciones o seguridades concretas. Sin embargo, detrás de todo ello existe una fuerza mucho más poderosa. Tauro lucha por preservar la convicción de que aquello que merece ser construido puede realmente perdurar. Cuando esa convicción se ve amenazada, comienza una de las batallas más silenciosas y trascendentales de su naturaleza astrológica. No es una lucha contra enemigos visibles. Es una confrontación entre el cansancio y la perseverancia, entre el desencanto y la fe, entre la decepción acumulada y la voluntad de seguir creyendo en algo superior. En esos momentos, Tauro descubre una verdad que no suele revelarse durante los periodos de estabilidad. Comprende que la resistencia física, emocional o material tiene límites, pero que existe una forma más elevada de resistencia, la resistencia del espíritu. Esta resistencia no depende de las circunstancias. No depende de las victorias inmediatas.
No depende de la aprobación de otros ni de la certeza absoluta sobre el futuro. Surge de una decisión profunda de continuar avanzando incluso cuando el horizonte aparece cubierto por nieblas. Desde una perspectiva simbólica, es como si el antiguo toro celestial caminara a través de una llanura inmensa durante una larga noche sin estrellas. No conoce con exactitud la distancia que le queda por recorrer. No recibe señales constantes de recompensa. Sin embargo, sigue avanzando porque algo en su interior reconoce que el amanecer existe aunque todavía no pueda verlo. Esa es una de las grandezas ocultas de Tauro. Mientras otros signos pueden inspirarse en la velocidad del cambio o en la emoción de la conquista, Tauro encuentra sentido en la continuidad. Su heroísmo no suele manifestarse mediante gestos espectaculares. Se expresa a través de la permanencia. Cuando deja de confiar en todo lo que lo rodea, esa cualidad se pone a prueba de manera extraordinaria. Porque continuar cuando existe entusiasmo es relativamente sencillo. Continuar cuando aparecen dudas profundas exige una fuerza mucho más rara. Es entonces cuando emerge otro aspecto poco explorado, la dignidad taurina. La dignidad de Tauro no nace del orgullo vacío ni de la necesidad de demostrar superioridad. Surge de una comprensión íntima del valor personal. Incluso en los momentos más oscuros, existe una parte de su naturaleza que se resiste a rebajarse, a traicionar sus principios o a abandonar aquello que considera honorable. Por eso, cuando atraviesa periodos de intensa desconfianza, suele experimentar una especie de selección natural interior. Muchas motivaciones superficiales desaparecen. Muchas expectativas poco realistas se desvanecen. Solo permanecen aquellas convicciones capaces de soportar el peso de la prueba. Astrológicamente, esta experiencia guarda relación con la capacidad de Tauro para convertir la adversidad en solidez. La tierra no combate las tormentas como el fuego ni se adapta a ellas como el agua. La tierra resiste. Absorbe el impacto. Se transforma lentamente. Y después de cada estación difícil desarrolla una estructura más fuerte que la anterior. Algo similar ocurre en el mundo emocional de este signo. Cada decepción comprendida amplía su sabiduría. Cada traición superada fortalece su criterio. Cada incertidumbre atravesada aumenta su madurez. Con el tiempo, la desconfianza deja de actuar como una reacción impulsiva y se convierte en una fuente de conocimiento. Tauro aprende a reconocer señales que antes pasaban inadvertidas. Aprende a diferenciar entre promesas y realidades. Aprende a valorar la consistencia por encima de la apariencia. Pero existe una enseñanza aún más elevada. Llega un momento en el que comprende que ninguna fortaleza exterior será jamás tan poderosa como la paz interior. Puede perder certezas. Puede perder apoyos. Puede perder referencias que parecían inamovibles. Sin embargo, mientras conserve la fidelidad hacia sí mismo, seguirá poseyendo un núcleo imposible de destruir. Esa revelación transforma completamente su relación con el miedo. La sombra ya no representa una amenaza constante. La incertidumbre ya no se convierte automáticamente en peligro. Lo desconocido deja de ser un enemigo. Tauro comienza a caminar con una serenidad distinta. No porque crea que todo saldrá siempre bien, sino porque sabe que posee la capacidad necesaria para afrontar aquello que venga. En términos épicos, es el instante en que el soberano descubre que el verdadero reino nunca estuvo limitado por fronteras físicas. Su reino era su carácter. Su reino era su conciencia. Su reino era la fortaleza construida a través de innumerables desafíos. Y cuando esa comprensión alcanza plena madurez, la desconfianza pierde gran parte de su poder. Ya no gobierna las decisiones. Ya no ocupa el centro del escenario. Se convierte simplemente en una herramienta más dentro de una inteligencia mucho más amplia. Así, el largo viaje de Tauro a través de las dudas termina revelando un tesoro inesperado. No la certeza absoluta. No la seguridad perfecta. No la eliminación definitiva de todos los riesgos. El verdadero tesoro es la capacidad de permanecer firme, noble y coherente incluso cuando el mundo cambia de forma a su alrededor. Esa es la victoria silenciosa del signo de la Tierra. Una victoria que no necesita aplausos ni reconocimientos. Una victoria forjada en las profundidades del alma. Una victoria que convierte al antiguo guardián desconfiado en una figura de serenidad inquebrantable, capaz de contemplar las sombras sin temerlas y de avanzar hacia el horizonte con la misma calma majestuosa de las montañas que sobreviven al paso de los siglos.